Saludo a todos mis hermanos y hermanas de Lot de Judá con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo y una alegría de mi parte poder estar juntamente con ustedes en esta hermosa reunión, en donde estamos todos juntos conectados, alabando y bendiciendo a nuestro Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, pero estamos bajo la presencia de nuestro Dios, amén, este hermoso ambiente que estamos teniendo en este culto, y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta hora. Y yo quisiera compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 3. Dice, Jesús es ungido en Betania. Dice de esta manera, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿para qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Amén. Hasta acá solamente la palabra que te quiero compartir en este momento. Y dice que el Señor estaba en Betania. Betania era una aldea que estaba situada cerca de Jerusalén, aproximadamente a 15 estadios. Y para que más o menos se entienda, 15 estadios es más o menos 3 kilómetros de lo que nosotros conocemos como nuestras medidas de distancia. Betania era una ciudad donde residían unos amigos de Jesús. Ellos eran Lázaro, María y Marta. Todos conocemos la historia de Lázaro, que el Señor lo resucitó, que el Señor lo volvió a la vida, y fue el último lugar donde el Señor estuvo acá en la tierra. Dice que cuando el Señor iba a ser alzado a los cielos, lo sacó a los discípulos y los llevó hasta Betania, y ahí fue alzado arriba. Y dice que en este lugar estaba en la casa de Simón el leproso. Y dice que en medio de esa reunión apareció una mujer que tenía un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Era un perfume carísimo. Y dice que quebró el vaso de ese vaso de alabastro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y en el versículo 4 nosotros podemos encontrar que los que estaban ahí, algunos se enojaron y empezaron a cuestionar, y entre ellos estaba Judas. Nosotros podemos encontrar en otras partes también que dice que Judas dijo, se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Pero Judas decía esto porque él era el tesorero del ministerio del Señor, y dice que él sustraía de la bolsa porque era ladrón. Y dice que él decía que se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios. Y el denario era la moneda de la época, de ese momento. Y dice que representaba el salario de un trabajador de un día. Imagínense, hermanos, 300 denarios. Era el sueldo de 300 días de trabajo, casi un año. Imagínense el precio que tenía este perfume. Pero yo me quiero detener, hermanos, en el detalle que dice que quebró el vaso, rompió ese vaso y lo derramó ese perfume en la cabeza del maestro. Hermanos, figurativamente el vaso representa nuestras vidas. Nuestra vida es como un vaso en donde se deposita la excelencia, el poder y la unción del Señor. Para ello, hermanos, tenemos que ser vasos vacíos, para que pueda ser derramado el amor, la misericordia y todo lo que Dios quiere depositar en nuestras vidas. Somos como una vasija que estamos llevando la excelencia, el amor y la misericordia de nuestro Señor. Pero dice que ese vaso fue quebrado. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que lograr todos los días, quebrarnos delante de nuestro Señor. Por eso, hermanos, el título de esta meditación es vasos quebrados delante de nuestro Señor. Dice en uno de los pasajes que cuando ese perfume
fue quebrado, ese fue derramado, ahí dice que la casa donde estaban se llenó del olor del perfume. Y eso, hermanos, es como un perfume de grato olor para el Señor. Cuando nosotros somos quebrados y vamos a su presencia, en el momento que tenemos de nuestras devocional, nuestro tiempo de oración, de alabanza, nos presentamos delante del Señor y nos quebramos delante de Él. ¿Cuántas veces, hermanos, tuvimos situaciones parecidas como estas, en donde vamos ante nuestro Señor y nos quebramos y derramamos lágrimas, derramamos nuestra vida, derramamos nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu en un solo clamor? ¿Cuántas veces tuvimos que vivir situaciones como estas? Y vos que quizás estás viendo este video, estás escuchando esta palabra, quizás estás en una situación de quebrantamiento, en donde quizás no sabes para dónde ir, no sabes hacia dónde podés trasladarte. Es tiempo, hermanos, de poder acercarnos a nuestro Señor y quebrarnos delante de Él. Ser como este vaso que fue quebrado. Y dice que eso fue agradable al Señor porque dijo, buena obra me ha hecho. El versículo 6 dijo, el Señor dejadla, ¿para qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y cuando el Señor, hermanos, nosotros nos acercamos delante y nos quebramos como ese vaso, dice que Él buena obra me ha hecho. Cada vez que nosotros, hermanos, nos acercamos delante de Él y quebramos nuestra vida en alabanza y en adoración, es como ese perfume que se derrama en aquel lugar. El Señor estaba en la casa de este hombre, de Simón, pero, hermanos, nosotros también podemos, a través del Espíritu Santo, acercarnos a la misma morada donde el Señor está para poder recibir esa bendición. Tenemos que ser vasos que se quiebran delante de nuestro Dios, hermanos, y eso es agradable delante del Señor. En el libro de Jeremías habla acerca de una vasija que estaba en las manos del alfarero, y que dice que en un momento él estaba trabajando en la rueda y esa vasija, ese vaso, se echó a perder, se quebró. Y dice que este alfarero tomó nuevamente ese material y comenzó a hacer algo mejor. Y así pasa, hermano, cuando nosotros estamos en ese proceso, que quizás no entendemos, donde es doloroso y sentimos que nuestra vida se quiebra quizá de tristeza y de dolor. Pero es porque las manos del alfarero por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, está trabajando en nosotros. Cuando, hermanos, nosotros nos dejamos y nos quebramos delante de Él, nos rompemos delante de su presencia, Él trabaja en nosotros y nos hace una mejor vasija, un mejor vaso. Te invito también a que abras en el libro de Romanos, en el capítulo 9, y versículo 20. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice de esta manera, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Y acá, hermanos, vemos que el apóstol Pablo dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Y así sucede muchas veces, hermanos, cuando nos toca pasar por esos procesos, en donde quizás somos quebrantados, donde somos transformados y el Señor está trabajando en nosotros. A veces decimos, ¿por qué, Señor, permitís esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y hasta que quiere haber quizás un resentimiento contra Dios. Eso sucede muchas veces en nuestras vidas, pero dice el apóstol, ¿quién somos nosotros para altercar contra nuestro Creador, contra el alfarero? Nosotros que somos esos vasos de barro. El barro es un material frágil, sencillo, que se puede quebrar fácilmente. Pero qué bueno es cuando nosotros nos quebramos delante del Señor, dejamos que Él trabaje en nuestras vidas. ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, por qué me ha hecho así? ¿Por qué permitís estas cosas? Nosotros, hermanos, tenemos que descansar en su presencia e ir y dejar que el Señor trabaje, dejar que nosotros, el Señor trabaje en nuestras vidas y presentarnos delante de ti. Y si tenemos que rompernos, hermanos, no importa. El Señor está trabajando en nuestras vidas, estamos en sus manos. De Él no nos podemos escapar, nadie nos puede separar de su amor. Tenemos que ser esos vasos que se quiebran ante su presencia.
Y cuando, hermanos, nosotros dejamos y nosotros nos quebrantamos delante de Él, la casa, nuestra vida se llena de ese perfume y sube a su presencia como algo que es de grato olor. No podemos decirle a Dios, ¿por qué me haces así? Sino que tenemos que dejar que Él haga su voluntad en nuestra vida. Y su voluntad, dice su palabra, que es buena y perfecta, es agradable. Y en segunda de Corintios también, en el capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque ahí está, hermanos, el secreto, ahí está el meollo, ahí está verdaderamente el verdadero significado de lo que es el vaso. Usted cuando va a tomar algo, ¿qué es lo que mira? ¿Mira el vaso o el contenido? ¿Qué es lo más importante? ¿El material, el vaso o lo que tiene adentro? Quizás en un día de calor y usted ve un vaso de una gaseosa realmente bien fresca, bien fría. Usted no va a mirar, qué buen vaso, no, va a mirar el contenido. Y así también, hermanos, lo importante es lo que hay en nuestro interior. ¿Y qué es lo que hay? Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. En nuestra vida está la excelencia, el poder de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que realmente importa. Pero hermanos, para que ese contenido realmente se pueda ver, tenemos que quebrarnos. Ese vaso de alabastro estaba en las manos de esta mujer y dice que tuvo que quebrarlo. Y ese perfume, ese contenido se derramó sobre la cabeza del maestro. Y hermanos, dice que el Señor le agradó. Así también, hermanos, nosotros somos cuando estamos en su presencia. Tenemos que ser ese vaso que se quiebra delante de Él. Porque lo más importante, hermanos, es nuestro Señor en nuestra vida. No es nosotros, sino que su poder es el que se tiene que manifestar en nuestras vidas. Te dejo esta palabra, hermanos, y espero que sea de bendición. Bendiciones.